las aulas en las escuelas del Estado. Es una iniciativa presentada por el diputado del PAN, Carlos Olson, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablarnos más sobre el sentido de esta iniciativa. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, al contrario, Juan, te agradezco la invitación y aprovecho para saludar a todos los radioescuchas y los que nos siguen en tus redes sociales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, diputado. Los agradecidos somos nosotros para que nos hables un poco del sentido de esta iniciativa de reforma al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación allá en Chihuahua. Me dicen, es correcto, que el sentido principal, aunque no exclusivamente, es que no se use este lenguaje al que se le llama inclusivo o incluyente dentro de las aulas, en el que le quitan pues la A o la O a las palabras, se le elimina y se le pone generalmente una E para que fuera pues, neutro, ¿no? Amigues o personas. ¿Es Sí. cierto? Sí, mira, básicamente todo lo que esté fuera de una regla gramatical y una regla ortográfica, pues básicamente queda fuera del idioma. Y creo que lo más honesto que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestros niños es eso, hablar con la verdad y enseñar lo correcto. Y en este caso creo que cualquier persona, y sobre todo los niños que van a aprender el idioma español, hay que dárselos como está establecido con las reglas. A ver, diputado, sí, yo en lo personal no utilizo el lenguaje incluyente, me dicen que es el término correcto, pero pues no tengo problema en que lo utilicen aquí en este espacio, o en mi casa o en algún otro lugar. Es una cuestión de costumbres. No, el lenguaje es un ente vivo que va modificándose de acuerdo al uso y a las costumbres y intentar pues delimitar la utilización del propio lenguaje sin que se ofenda a otra persona, atentaría contra las libertades, como mucho se ha dicho ahí, me parece también en el Congreso de Chihuahua, por opositores a esta iniciativa. Sí, bueno, mira, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo que el lenguaje evoluciona, pero el lenguaje no tiene que evolucionar por un decreto político ni por una cuestión ideológica. El lenguaje es un consenso natural y cultural. Cuando un gobierno o una ideología pretende decirle a la gente cómo debe hablar, eso deja de ser evolución y se convierte en una imposición. Ninguna lengua en el mundo ha cambiado porque un grupo político lo exigiera. Cambian por el uso natural, por la literatura, por el tiempo, pero no por activismo político. El lenguaje, como tú bien dices, es libre y cada quien es libre de hablar como quiera. Pero otra cosa, y lo más honesto, es enseñar a nuestros niños el correcto idioma del español. Eh, no es la utilización del lenguaje incluyente algo que no tiene nada que ver con un grupo político, sino justo el dinamismo del lenguaje en sectores de la población que ha trascendido de uno muy específico a la generalidad, porque se utiliza no solo en México, sino pues en todo el mundo de habla hispana, en Sudamérica, en España también se utiliza por sectores de la población de manera espontánea, estemos o no estemos de acuerdo en su utilización. Yo te repito, yo creo que hay mucha gente que habla de diferente manera, pero sin embargo, cuando vamos a enseñar el idioma español, sobre todo el tema de los niños, hay que enseñarlo conforme a las reglas. Para eso están las reglas gramaticales, la norma de la lingüística, la semántica, la fonética, y creo que para eso hay que enseñarles correctamente, incluida la ortografía. Esto no se trata de visibilidad, sino de comprensión. El idioma no hay que hacerle un campo de batalla ideológica. Si un niño no entiende lo que lee, lo que escribe, no hay inclusión que sea posible. Las lenguas yo creo que existen para que nos unan, no para que nos dividan por percepciones personales. Y divide el lenguaje incluyente porque una cosa sería obligar a las personas a utilizarlo y otra cosa muy distinta, respetar quienes así quieran decirle a los amigos, amigues, porque esto me parece, no sé tú qué opines, diputado, que va en contra de varios artículos de la Constitución, empezando por el tercero, que dice que la educación es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, o el sexto, que habla sobre el derecho a la manifestación de las ideas, sobre el sentido que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, o el artículo 7, que dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas y ninguna ley ni autoridad puede establecer censura previa. Y te lo pregunto también con tu reflexión de que si consideras que esta iniciativa pues va a superar
los recursos que se van a presentar en su contra en distintas instancias. Totalmente, Juan, y gracias por la pregunta. Precisamente, nomás te faltó un dato en el artículo 3 de la Constitución. Efectivamente, debe ser científica, debe ser laica, pero también debe ser libre de toda ideología. Y creo que nosotros estamos siendo concordantes. ¿En qué estamos rompiendo la Constitución cuando pedimos simplemente que se enseñe el español a nuestros niños con las reglas gramaticales y ortográficas? Que en contra de qué vamos en la Constitución. Entonces, la palabra democracia podría ser pues censurada en las escuelas debido a que habla de una ideología que es universal, que tiene que ver justamente con el poder del pueblo de decidir, porque eso es ideología también, diputado. No, no, yo creo que el enseñar el español conforme a las reglas no discrimina. Lo que sí discriminan son las personas. Eso estoy de acuerdo, eso sí pueden hacerlo. Ujú. Pero el idioma tiene mecanismos gramaticales, no tiene mecanismos ideológicos. Ok. Por decir, el masculino genérico no borra a nadie. Es una forma de una economía lingüística reconocida por todas las academias y agencias certificadoras del lenguaje. Y si el idioma fuera sexista, pues entonces habría que cambiar la biología, la historia y la etimología, ¿no? Diputado, en caso de que esta ley prosperara, ¿qué tipo de sanciones se aplicarían a los pequeños en las escuelas que utilizasen en el aula el lenguaje inclusivo? Es decir, ¿cuál sería el método para evitar su uso, tal y como propone la iniciativa que presentaste, que incluye acciones punitivas, algún castigo a los niños? ¿Se ha hablado? No, pues yo creo que simplemente es el tema de la corrección, ¿no? Si un niño lee mal, escribe mal, fuera de la regla ortográfica y gramatical, pues bueno, creo que pues en la calificación tendrá que llevar el tema, ¿no? Es como enseñar aritmética fuera de las reglas aritméticas, ¿no? Si un niño escribe 2 más 2 igual a 5, pues es su percepción de que sea 5 o es realmente lo que debe ser, un 4. Pero una suma aritmética, pues es una ciencia exacta, no el lenguaje. El lenguaje, como digo, es dinámico. O sea, ¿se reemplazaría el constituyente a través de esa iniciativa, digamos, por la Real Academia de la Lengua? Pues no, no se está cambiando, porque realmente lo que le estamos siendo concordantes con el artículo 3, es decir, sacar toda la ideología. Incluso te digo, Juan, que es el mal llamado lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo, dime qué regla gramatical, qué regla ortográfica tiene que llevar. ¿Por qué no, como tú bien dijiste al inicio de tu programa, aquellos que defienden el lenguaje inclusivo, ¿por qué no hablan en lenguaje inclusivo? ¿Por qué no escriben las columnas en lenguaje inclusivo? ¿Por qué no leen en lenguaje inclusivo? Porque es algo que, primero, no está adaptado por la sociedad de una manera natural. Segundo, no lo entenderíamos y no lo podrían leer. Y eso es lo que ha pasado, Juan, en muchos países que incluso fueron simpatizantes y promovieron el lenguaje inclusivo y hoy se dan cuenta que más que eh, buscar una inclusión, una igualdad, le han dado marcha para atrás porque ha obstaculizado el tema del aprendizaje, la comprensión y confunde el tema a la niñez. Francia, te puedo decir uno de ellos, el Ministerio de Educación, pues prohibió la lectura inclusiva porque entorpecía precisamente la lectura y el aprendizaje. Y te voy a decir un dato. Yo creo que el lenguaje inclusivo excluye, porque excluye sobre todo a los niños con dislexia, a los niños con falta de capacidad visual y sobre todo a los niños con cierto grado de autismo. Eso creo que es un tema más. Si realmente queremos ser incluyentes, yo creo que deberíamos de enseñar el lenguaje de señas, el lenguaje braille Ujú. a los niños. Creo que eso es más incluyente que enseñar un lenguaje inclusivo que no ha sido adaptado por la mayoría de la sociedad y que se quiere imponer por una cuestión ideológica y estamos dejando en segundo término a gente que sí necesita comunicarse con los demás, como por ejemplo los Ujú. débiles visuales, los sordomudos, etcétera. No coincido en que se quiera imponer, diputado, sino a través del uso de la costumbre se adopta por quien así lo decide, es decir, no hay ninguna imposición jurídica o judicial
a diferencia de lo que se quiere hacer con esta ley, que es evitarlo en las escuelas. Es decir, me dices, es una falta de ortografía. O sea, ¿qué se está buscando aquí? Que se tipifique la falta de ortografía como delito, diputado. No, no es un delito, simplemente es una falla académica, ¿no? Pero ¿qué Si el niño... competencia tiene en la iniciativa de una reforma de ley? Porque ahí entonces ya estamos hablando pues de un delito, ¿no? No, simplemente si el niño escribe una oración o una palabra con una falta ortográfica o gramatical, pues la sanción viene en su calificación en el examen. Y también de manera oral, si se está hablando, ¿cómo hablas con faltas de ortografía? Yo creo que a los niños hay que corregirles el modo correcto del idioma español. Y creo que la otra cuestión es que cada quien es libre de hablar como Ujú. quiera, pero en la Exacto. escuela lo que tenemos que hacer es dar lo correcto, hablar con la verdad, sobre Pero es todo que los hablar, niños. perdón, diputado, no se habla bien o no se Sí, habla mal, se habla como se habla en algún lugar. Es decir, yo si te digo fuistes, no está mal dicho, porque tal vez así eh, se habla en mi casa. Esto lo dicen los lingüistas. Y ya que se aboga por los contrapesos, perdóname que te lo pregunte, pero ujú. parece que estarían buscando un cuarto poder, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y también el gramatical allá en el Congreso de Chihuahua. ¿Es así? A ver, si yo te digo, si tú escribes ortografía con H, ¿está bien o está mal? Yo te estoy hablando de la palabra hablada. Por eso, bueno, la O la palabra ley hablar, nada más implica que el lenguaje inclusivo escrito, no hablado. Hablado sí sí, lo pueden hacer. exactamente. Lo que tú me estás diciendo es la fonética, la Ujú. pronunciación, ¿sí? Pero en el lenguaje escrito, creo que ahí tienes que también corregir cómo debe ser la palabra. Pues diputado, si me lo permites, Carlos Olson, seguimos conversando sobre este tema y pendientes de los recursos que interpongan, porque se van a interponer primero, me parece que en el estado de Chihuahua, y en su caso, pues llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no sabes cómo te agradezco de veras que nos hayas acompañado aquí esta tarde, porque ayer hablábamos del tema, pero sin tu participación, pues estaría hueco el tema. No, te lo agradezco mucho, Juan, que me haya dado la oportunidad. Y pues bueno, ya por último, yo creo que si realmente queremos incluir y escribir y tenemos que escribir con X, pues entonces vamos a tener que enseñar matemáticas en el idioma español. Yo le diría primero a los españoles que escribieran México con X y no con J. Pero en fin, abrazo, hasta allá.